This call is now being recorded. Listo, yo creo que ya vamos a empezar, ¿cierto? Mm, bueno, pues saludarlos, buenas tardes, espero pues se encuentren bien, y pues todo esté pues saliendo pues bien en sus familias, en sus vidas, y pues me alegra mucho que estén aquí participando, pues no es como la asistencia espera, pero pues trabajamos con los que estamos. Y pues me alegra mucho y pues agradezco ese compromiso que tienen por estar aquí en las clases. Pues el día de hoy pues yo quería, pues antes de abordarlo de la clase, quería comentarles que me estoy un poco preocupado con las actividades de ustedes. A veces se conectan 13, 14, 15 y pues de los 15, las 15 me han entregado dos actividades, dos personas solo me han entregado las actividades completas. Entonces, pues no sé, quería preguntarle si de pronto pasa algo, si es de pronto que no alcanzan a anotar las actividades o cómo hacemos para que pues se pongan al día, porque pues ya son 2 semanas, dos actividades y pues recuerden que la clase, la asistencia a la clase es la mitad de la nota, la otra mitad es la actividad. Entonces, pues, digamos, ustedes tienen un 5 por ejemplo. Y pues la mitad que es 2.5 pues es la asistencia y la otra mitad que es 2.5 para que puedan pasar totalmente la materia, pues es la actividad. Entonces, pues con solo la asistencia en la clase no basta para pasar la materia. Entonces, pues recomendarles eso, pues yo trato de ser como flexible, que no tiene que ser tal día la actividad, pero pues no sé si toca, tocaría ser un poco más estricto porque si no, pues te van a colgar y pues de verdad es casi todo el curso que no me entrega actividades, solo hay dos personas que me han enviado actividades y pues me preocupa los demás, entonces no sé qué pasa, si alguien me quiera comentar si pasa algo, yo no sé, les paso comentar por qué pronto no me han enviado las actividades, ustedes saben a conciencia quiénes son, entonces no sé si pronto, por qué no me las pueden enviar, si son difíciles, si no entienden. No lo escucho, Jason. Necesito activar el micrófono. No tienes No lo he activado el micrófono, activado. Jason. Pero el micrófono está apagado. Estás hablando, pero el micrófono está desactivado. Qué raro, pero a mí me parece que está en rojo, está apagado el micrófono. Sí, a todos nos aparece así. Sí, Esas entonces no excusas sé, no sé, De alguien Jason me quiere para no hablar. o pues por el chat, no sé qué pasa, si alguien me quiere comentar qué pasa, porque sí me preocupa esa situación. Profe, yo no le creo que no les ven el micrófono. Pues sí, Jason, dime. A ver, o por el chat escribe, si no te sirve. Bueno, mientras entra Jason otra vez me comenta, no sé si alguien más me quiere decir por qué de pronto no han podido enviar las actividades, si es que son difíciles, si de pronto no sé qué pasa, de verdad pues cuéntenme, y les doy el espacio para que me escriban, de todos modos pues saben que yo les estoy recibiendo las actividades todos los días, pero pues me preocupa que se empiecen a atrasar. Es mejor desde un principio estar hacia adelantados y ya cuando llegue el final de periodo pues ya ustedes van a estar más tranquilos y tranquilas y tranquilos, entonces no sé quién me quiera comentar. Profe, ¿puede mirar a ver si ya le llegó el correo? Es que pues ya lo acabé de enviar otra vez. Sí, pues espérame ahorita, cuando termine la clase y salgo, yo te escribo y te confirmo. Listo, profe. Vale. Entonces no sé quién me quiera comentar. Ahora Pues sí, no sé, ahora sí, Sí. ahora sí. sí. Profe, es que yo me quedé atrasado con la actividad de la primera semana porque yo llegué tarde a la clase y no tenía internet. Mm, claro.
Sí, pues, como yo les decía que las clases están grabadas en YouTube. Ustedes buscan Aceleración Carlos Arturo Torres en YouTube y ahí están las clases todas subidas. Yo trato de subirlas el mismo día, el jueves por la tarde, y si no, pues ustedes, yo ya les envío un video para que ingresaran al Google Classroom, y ahí está también la actividad, está la actividad, las preguntas, están las diapositivas, está todo el material que hemos usado. Entonces, pues, les ruego que puedan ingresar al Google Classroom porque ahí está todo para que les quede fácil. Por ahí también pueden enviar las actividades. Entonces, pues, yo trato de ser cumplido de subir las clases, todo para que quede ahí mejor y no se les facilite más, porque para estar enviando por WhatsApp es más complejo. Y por la idea es que empiecen a manejar esas herramientas. Entonces, no sé, si pronto se les dificulta o yo no sé, porque sí estoy muy preocupado por esa situación porque no me han enviado actividades, solo 2 personas, como les decía, del curso. Entonces, no sé, no sé. Y pues me asombro de ustedes porque Sí, profe, eso está ahí en Aceleración Carlos Arturo Torres. Ahí sí, ya yo miré los videos entonces si y ahí algo también saqué los pues se apuntes. comparte en los Lo links de o la algo clase así. de la semana pasada, ahí está todo. Entonces, ingrese también al Google Classroom, ahí está también todo. Sí, si quieres yo hoy los comparto. Entonces, Tenemos un de grupo, verdad, pues, entonces yo los comparto, sí, algo. listo. Los mando los 2 videos. Entonces, iba a decir, quedo pendiente de cualquier duda que ustedes tengan, si hay algún inconveniente, no se me comentan, me escriben y pues hay que ayudarles para que pues no se atrasen tanto, porque les digo, pues después se deja todo para último y se atarea y después no cumple. Entonces, pues, mejor desde un principio decirlo y pues no hay pendiente de eso. Eh, eh, bueno, pues el día de hoy, pues vamos a abordar el tema de la Revolución Rusa. Creo que con ustedes ya habíamos hablado un poco de Revolución Francesa y les habíamos quedado como qué era la revolución. No sé si alguien se acuerde qué es revolución, qué le suena la palabra revolución. La revolución es un... ¿Sí? Una, mm, La revolución es como desenmascararse, ¿no? O sea, dejar de ser como dependientes del gobierno. Bueno, sí, eso también puede ser. ¿Alguien más? Juan David va a hablar. De pronto Jonathan, Loren, Nicolás, ¿qué le suena la palabra revolución? Es como un movimiento sangriento que da paso como a a un nuevo orden, a una libertad. Creo que Bien, sí. chévere, me parece interesante eso. ¿Quién más? ¿Sería un cambio violento en las políticas? Sí, muy bien, Un cambio, digamos, también, estructuras, sí, digamos así, estructuras políticas, sí, algo así. eso, muy bien, sí. O sea, vemos que ahí como que lo que ustedes, sus aportes, lo que dicen es, todo, diríamos, correcto, o sea, va por esa línea, de que la revolución es esa transformación como estructural, de un cambio verdaderamente como grande, De por- que impacte en la vida de la gente, pero pues digamos que esa revolución, por lo general, las revoluciones no se caracterizan por pedir permiso a la gente, ¿sí? Por ejemplo, una revolución de los obreros no se hace pidiéndole permiso a los patrones. Entonces toca es así muchas veces, o sea, se caracteriza por ser violenta. Se toca recurrir a la violencia muchas veces para generar esas revoluciones. Entonces, digamos que por ese lado. Y quisiera saber qué les suena o qué saben ustedes de Rusia, qué han escuchado de Rusia en televisión, qué han hablado de Rusia o qué conocen de Rusia.
Em, ay, es que yo no veo Que es muy noticias casi. frío. Sí, que es frío. ¿Qué más hay qué más han escuchado de Rusia? Que fue el país que más tuvo contagios. El país no, sino el continente. Rusia es un continente. Ay, qué boleta. Tranquila, ¿no? Aquí no nos podemos equivocar y nadie tiene derecho a burlarse ni nada. Aquí todos estamos aprendiendo. No tengan miedo a equivocarse Profe, ni que es nada. la nación más grande del mundo. También, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Jonathan. Loren, ¿vas a hablar? Rusia, Rusia. Profe, que el presidente es No es de, Vladimir no es de Putin. pena. Sí, que muy bien, que es Putin. ¿Qué más han escuchado de Rusia? ¿Alguna vez han escuchado el término comunismo o socialismo? Más o menos. ¿Les, les suena? ¿En televisión les suena? ¿No hay noticias? Nada, tampoco. No, profe, de Rusia pues casi no, de pronto muy poco de eso que pues hemos dicho, casi no, yo no conozco casi nada de Rusia, la verdad. Eh, eh, No, sí, yo tampoco. De Rusia, Estados que es un Unidos. país, es que ¿les parece que Rusia sea un país poderoso, un país rico, desarrollado? No sé, ¿les parece o es un país Sí, como yo creo que Rusia es un país como primermundista. Bien. ¿Alguien más? ¿Opinan? Tranquilos, tranquilos, participen. La idea de la clase es de ustedes. Pueden opinar lo que quieran. Rusia es la tercera potencia mundial. Em, Muy bien, ahí ya vamos entrando en materia, muy bien. Precisamente, digamos, Rusia hubo un momento donde era la segunda potencia mundial, o sea, le hacía como la rivalidad a Estados Unidos. Pero antes no se llamaba Rusia, pues ya miraremos más. Pero si les contara, Rusia hoy en día es la tercera potencia mundial, o la segunda, depende, pero es potencia mundial. Pero antes, hace 100 años, Rusia no era un país mucho igual de pobre a Colombia, incluso menos, incluso más pobre. Si yo les dijera eso, ustedes dirían, pero Sí, porque ¿qué piensan de eso? A ver, que les diga que Rusia y les pregunto, ¿por qué creen que Rusia antes era un país o sea, un país pobre, pobre en la miseria y por qué creen que se volvió una potencia mundial? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hizo Rusia? Creería yo, mi punto de vista explotaciones, ¿no? es, sí, también rotaciones, de pronto turismo, em, ahí, no sé, las revoluciones que hacen, no sé, creo yo. Por la mala ¿Qué gobernación revoluciones? del gobierno soviético. Sí, eso puede ser. ¿Quién más? Atrévanse a hablar, no les dé pena. Aquí estamos como para aprender y que conozcamos porque un país que era pobre hace 100 años hoy en día es potencia mundial. ¿Qué pasó ahí? Ya que uno se vuelve rico la noche a la mañana. Por la Yo creo organización que política, por la organización política, lo que dice Juan David, por otros países, como Que eso tuvo que haber tenido Rusia para hacer así. mm, Pues, por ejemplo, Colombia tiene organización política, pero ¿por qué no es así de rico? ¿Por qué no es potencia mundial? ¿Cuál es la diferencia ahí? Por el petróleo.
Mm, puede ser, porque más que todo Rusia lo exporta, lo importa, lo trae a otros países. ¿Qué más tuvo que hacer Rusia? ¿Qué se imagina? No hay respuestas, sino que se imaginan ustedes, ¿qué creen? Porque eso nos permite saber de pronto y entender un poquito el tema de hoy. Reconstruir sus ciudades, ¿no? Para que tengan más turismo y Sí, así tener más fama, ¿no? Yo creo que reconstruirlas no, sí, remodelarlas para Turismo. tener más. sí, bueno, Bueno, eso es lo mismo. ¿quién más? Digamos que no sé si quedaron como con ideas, o sea, lo bonito de sociales es cuestionarlos, o sea, cuestionarlas, preguntarles y que ustedes queden como con esa duda, qué pasó, qué fue. Y así le encontramos un poco el sentido de por qué Rusia es así hoy en día, si hace 100 años era pobre. Entonces, vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Y vamos a mirar, pues hoy en día, pues hoy yo no voy a explicar el tema, voy a pasar unos videitos, y la idea es que lo expliquemos como atentamente. No, no son, pues algunos no son muy largos. Entonces, ahí vamos a entender un poquito mejor cómo fue esta Revolución Rusa, qué sucedió, y te van a explicar un poquito más sencillo de lo que te hubiera podido hacer. Entonces, no, antes de eso, bueno, esta era una frase, pero quizá como que los entráramos en contexto, o sea, como miráramos la situación, no sé si alguien me quiera colaborar leyendo lo que aparece en la pantalla. Yo, Sí, dale. es que el botoncito de grabar dice documento, peticiones Ah, te espera, dirigidas yo te al... ayudo con la primera frase. Sí. Dime. La primera frase, léela. Ahí dice donde está grabación, dice señor. Entonces, para que siga. Señor, nosotros, obreros de San... No, profe, es que aquí me sale, es que este celular que tengo me sale borrosa, borrosa. No puedo. ¿Alguien que Y lo pueda leer acerco esa y... parte? ¿Me puede aclarar? Profe, ¿puedo? Sí, dale. Dice, Señor, nosotros obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti para pedir justicia y protección. Sí, ¿Sigo leyendo? sí, dale. Estamos en miseria, oprimidos y cargados con un trabajo excesivo, tratados como esclavos que deben soportar pacientemente su amarga suerte y callar. Creemos preferible morir que prolongar insoportables sufrimientos. Hemos abandonado el trabajo y declarado a los patronos nuestro propósito de no reintegrarnos al mismo hasta que satisfagan nuestras demandas. Pedimos pocas cosas. Nuestra primera petición es que los patronos examinen con nosotros las peticiones. Esto ha sido rechazado, así como el derecho de hablar de nuestras necesidades. También han considerado ilegal nuestro deseo de disminuir el horario de trabajar hasta las 8 horas diarias, de convertir el salario, de que se mejoren las condiciones de trabajo. Según los patrones, todo esto es ilegal. Nuestras demandas, un crimen, señor. Estamos aquí más de 300 hombres solamente por sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre nosotros intente elevar su voz para defender los intereses de la clase obrera será aprisionado y deportado. Señor, esto es conforme con las leyendas divinas. Es cuya virtud gobernáis. Por esto no hemos congregado cerca de los muros de tu palacio. Es aquí donde buscamos el último saludo. No rehuses proteger al pueblo. Sácale de la tumba de la arbitrariedad, de la miseria y la ignorancia.
ordena inmediatamente convocar a los representantes de todas las clases y órdenes del pueblo ruso. Y para esto manda que las elecciones de la Asamblea Constituyente se hagan según el sufragio universal, secreto e igual. Es nuestra petición más importante. Listo. Gracias, Juliet. Entonces, ¿quién me quiere comentar? ¿Qué entendieron? ¿Qué les parece ese texto? Pronto Jonathan, Nicolás, Paula, que no han hablado, Edison. ¿Qué entienden de ese texto? ¿Qué les dejó? ¿Qué piensan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Estoy con ustedes o estoy Sí, solo? profe, pues yo pienso que es una oración a Dios y como que pidiéndole que cambie las políticas, la forma de trabajo y eso, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, digamos que ahí ¿qué le están pidiendo, qué le está pidiendo la gente al zar? Entonces, digamos, el zar es un rey, hagan de cuenta que es el rey. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo la gente al rey? Que cumplieran las políticas ¿Quién quiere? que habían dicho, ¿no? Que Sí, cumplieran las leyes que había, que no fueran corruptos. digamos que miremos esa parte aquí que dice, nosotros, hombres de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti para pedir justicia y protección. ¿Sí? Y aquí dice cómo están esos trabajadores, cómo está esa gente. Dice, en la miseria, oprimidos y cargados por trabajo excesivo. Y ellos exigían como sus derechos, cómo los trataban, que les decían por reclamar derechos. Las escucho, les escucho, no quiero que siempre participen en las mismas, a ver, colabórenme. Profe, pues los trataban así como de ilegales, de que ellos no podían decir nada, como unos esclavos. O sea, se tenía que decir lo que dijera el gobierno y ese era como el régimen que tenían que seguir. Entonces como que el zar es el rey hinchado, o sea, los tratantes de criminales. Si ellos exigían 8 horas de trabajo, eso es ilegal, eso es malo, eso es de, sí, eso es ilegal, por decirlo de esa manera. Entonces no tenían el derecho a exigir nada. Y pues va a tocar así como de democracia. A ver, parezca. Voy a preguntarle a Edison, ¿qué cree que hizo el zar? ¿Les hizo caso o no les hizo caso a la gente que está reclamando derechos? Edison, Venga, es en serio, hablen, participen porque también ustedes ahí, o sea, solamente están conectados solo como por hacer de que están aquí, pero es que ustedes no dicen y no hacen nada. Participen también porque solo Angie, Daniela y yo, nadie más. No, por favor, en serio. exacto. Y esto también hablamos con los profes. Entonces, pues, digamos que la nota va a bajar si no participa. Entonces, pues la nota no es solo existir, sino también participar y como que hablar en la clase, o sea, cuando pues se les pregunta. Entonces, pues no sé. Entonces, ¿quién quiere responder la Pero pregunta? si Que no todo lo sean que los chicos preguntan de lo va siempre. contestando es Alejandra y Ángel, no dejan hablar.
Bueno, entonces ellas no van a participar hasta que alguien más participe. Entonces, ¿quién quiere hablar? Que no sean ellas. ¿Qué creen que hizo el zar o el rey? ¿Les hizo caso o no les hizo caso a la gente que estaba pidiendo derechos? Yo creo que no. ¿Por qué? No, pues no sé, porque pues... Profe, ¿puede No. repetir? Es que no lo entendí bien. ¿Puede Bueno, repetir otra vez, profe? sí, ya. El zar, aquí la gente de Rusia le está pidiendo al zar o al rey. Digamos que el zar es un rey. Y le está pidiendo como horas de trabajo de ocho horas, les estaba pidiendo les pedían justicia, protección, que tenían hambre y todo eso. ¿Qué creen que el zar les hizo al pedir esas cosas? O sea, el zar les hizo caso, les dijo, sí, les va a dar trabajo, ¿o qué creen que hizo el zar? Según el texto, ¿qué creen que les contestó el zar a ellos? Hoy me decías que creías que no, y no me contestaste por qué. Sí, A el ver, profe se quejan porque no, que porque nosotros hablamos, pero ellos no hablan y los dejan ahí mudos. Es como si se conectaran y luego se fueran y Pero ya, es que y no uno no están, habla si no solamente como sabe, por, uno no habla si pues, no no, sabe. en serio, qué piedra. Pues es que no importa, precisamente es porque que no no, aquí sabemos nadie, y porque no la necesitemos sabemos algo, todas es que pero estamos acá. Pero precisamente por eso uno no habla, sí. porque no sabe la respuesta. Entonces, Si no ¿para la qué dice supiera, que si no hablaría. habla es porque no estamos tan Es que sí boba? es verdad, uno no sabe. O sea, yo por Sí, lo menos pues no si usted sé. sabe todo, Por eso pues le digo, contéstese y Pues ya. Porque para Pues como eso si no yo está el sé, sabe, si profesor. yo sé, hubiera hablado. Para eso está el profesor, para que los sí, corrija, si para uno que les sabe, diga, pues no, esto no contesta, es si usted así o sabe esto está todo. mal. Sí. No, mamita, yo no me las sé bueno, todas, porque si yo me las escucha un supiera momento, todas, yo no estaría aquí. Pues ni siquiera deja hablar a nadie. Pues si no, ustedes no no entremos hablan, como en discusión. Eh, por favor, escuchen, no digamos que no sabemos, o sea, siempre alguna idea se nos va a ocurrir, algo pensamos y digamos que no nos dé miedo expresarlo. Tomamos aquí cualquier falta de respeto, que si alguien se burla, si alguien critica o eso, pues aquí eso no es permitido, entonces pues aquí no, eso va a tener una sanción. Entonces, pues, ante todo el respeto, y sí, yo tampoco me las sé todas, a pesar de que soy profesor y eso. Entonces, la idea es que aprendamos juntas y juntos, y no nos dé pena participar y hablar, porque, pues, todos nos podemos equivocar y aquí tampoco todos no las sabemos y no hay respuestas correctas. Aquí en sociales no las hay, no hay verdades absolutas. Entonces, pues, no les dé pena participar y, pues, ¿qué creen? Digamos, ya leímos el Opinen lo texto, ya un poco, entonces no sé qué creen que hizo el SAR. ¿Les hizo caso o no les hizo caso? ¿O los dejó igual? Profe, me parece, o sea, según lo que yo leí alguna vez, me parece que no le ¿Qué se les hicieron. ocurre? No importa. Entonces, gracias a Listo. eso, ¿Por qué no les hizo caso, Jason? no, ¿cuál Jason? No, pues, profe, no, póngame cuidado, o sea, según yo no le hicieron caso y gracias a eso, pues hicieron una revolución. Y pues, después de esa revolución No, Jason me dijo que no les había hecho caso. ¿Por qué creen que no? pues porque no se les dio la gana. Porque cuando él hizo el mandato, el zar dio como una crisis Nadie militar quiere participar. y, y hizo o sea, fue una crisis Bueno, militar y entonces pues vamos a mirar, porque digamos este tipo de cosas hace que se genere lo que nosotros hablamos de revoluciones. Yo les dije sí, que las revoluciones no se dan pidiéndole permiso al patrón, no se hacen pidiéndole permiso al rey, no se hacen pidiendo permiso, ni implorándole justicia, ni rogándole, ni arrodillándose. Las revoluciones, pues aquí como vemos, este es un ejemplo.
los obreros o la gente de Rusia les está pidiendo al zar mejores condiciones de vida. Estaban marchando, protestando y a través de una carta le expresaron lo que sentían y lo que vivían. Pero entonces el zar pues como que no sé, no les puso atención. Entonces pues, ¿qué más? Si a uno no le pone atención cuando uno pide amablemente las cosas y cuando son cosas de verdad importantes como mejores condiciones de vida, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué creen? Si no les hace caso el zar y ustedes están como pueblo sufriendo hambre, ¿qué harían? Pues, profe, ¿A lo que qué yo le recurren decía, para hicieron, hacerse sentir? pues hicieron la revolución y pues con eso lograron lograron Es así más fácil. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué harían? Marchar con violencia. Si no les hacen caso a las buenas, así hablando o hablando decentemente, pues ¿qué toca? ¿O qué harían ustedes? Marchar con La violencia, forma para que reaccionar el con zar les haga violencia. caso, les ponga atención. Con violencia. Hacer protestas en la calle. No sé qué me puede decir Jonathan, Juan David, Nicolás. ¿Qué harían ustedes? Profe, ¿usted los escucha? Ellos están hablando. Ellos estaban hablando, pero usted no los escucha. A ver, estoy esperando, no sé qué se les ocurra. ¿Profe, escucha? Profe, Creo que ¿usted no. escucha? ¿Nadie quiere participar? Profe, Estamos el profe no está hablando. escuchando. Si no, no le escucho, Jason. Tú traes el micrófono apagado. Profe, ellos están hablando, Juan David y Daniela están hablando. Estaban. Bueno, estaban hablando, sí. No estoy escuchando a nadie, no sé. ¿Nos escucha, profe? Sí, ahora sí. No sé, ahora te escucho. ¿Ya nos escucha, profe? Sí. Ahí Ahora ya, sí, profe. pensé que era que nadie está participando, perdón. Sí, ya los escucho. No sé, Cuando el problema con los habló audífonos. y Nicolás había hablado también. ¿Qué dijeron? No sé, ahí sí no escuché a nadie, pensé que estaba hablando solo. Que hablen otra vez. Sí, qué pena. Chicos. Profe, ahora sí podemos hablar, ¿ya? Sí, ahora sí participen. Profe, pues Sí, ya los entonces, escucho. bueno, pues yo leí, ¿no? Entonces decía que no le hicieron caso. Entonces, gracias a eso, aumentó la oposición al régimen zarista dentro de los partidos liberales y socialistas. Sí. Entonces, ¿Pero usted qué hubiera hecho? no, pues, profe, revolución. Sí, seguro. ¿Será una vez violentamente contra el zar? Pues, profe, no quisieron hacer caso. Sí. Entonces Digamos ya... que eso pasa. Bien, digamos eso. Creo que esa era la opción. Entonces, digamos que eso, ese pequeño detalle, esa pequeña cosita nada importante supuestamente, de aguantar hambre, pues motivó a la gente a alzarse, a revolucionarse. Y
digamos que, ¿ustedes creen que eso pasa todavía o no? ¿O eso es tiempo pasado? Eso todavía no, eso ya no pasa en ningún lado del mundo. Pues gracias a eso está las ¿Dónde FARC. pasa? ¿Cómo así? ¿No se supone, por ejemplo, acá en Colombia? Sí. Explíqueme esto. No, pues se supone que ellos estaban haciendo la revolución que para tumbar a todos los políticos corruptos. Pero ¿de qué FARC estás hablando? Sí. Porque hay muchas FARC distintas. No, pues, marica, Mucha guerrilla distinta, o sea, mucha guerrilla distinta. estoy hablando de las FARC, no del ELN, no estoy hablando de... ¿Y el FARC qué es? Son los ¿Eh? guerrilleros, ¿no? Exacto. ¿Y las FARC qué es? Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Maricas, Pero, o sea, ¿de qué guerrilleros está hablando? marica, pues las FARC, o sea, marica, lea, es un grupo insurgente y terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo y leninismo. ¿No lo está leyendo o lo sabe? No, profe, yo lo sé, o sea, mucho Jaime Garzón y esa mierda. Sí. Ah, sí, lo ve. Ah, chévere. Desigualdad. Vea, pues, eso está bien. Yo pensé que las FARC y Muy bien, Muy bien, Walter. ¿Cómo? ¿Que los parque? Digamos que ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí. Sí, profe. Ah, es que ya me da miedo que se haya el sonido. Las FARC y el ELN son dos grupos diferentes. LL, Nacieron como en la misma época, en los 60. Y tenían como casi los mismos ideales, solo que todos tenían como esa idea de revolución, porque pues es que en Colombia es igualito a Rusia, o sea, no es nada diferente. La gente, hagan de cuenta que las FARC nacieron porque eran campesinos que están exigiendo tierras y condiciones dignas de vida, pero pues, ¿qué hizo el gobierno del entonces? Que les mandó plomo. Esa es la respuesta del gobierno. Aquí todo se resuelve con plomo, con SMAT, con políticos, pero no se resuelve con condiciones de vida. Mejor darle tierra a los campesinos para que cultiven, darles créditos que les permitan cultivar y no se endeuden de por vida, cosas así como que tan básicas, pero aquí esto se resuelve con ejército y con bala y con plomo. Entonces, pues los campesinos, ¿qué más tuvieron que hacer para hacerse escuchar? Si les mandaban así, les mandaban el ejército, les mandaban las balas, pues ellos cómo responden, pues tocaba también lo mismo. Entonces, de esa manera, pues nacieron las FARC. Y eso y es la única forma de hacerse sentir, de utilizar las armas, de recurrir a la violencia para que en verdad escuchen. Porque pacíficamente o así se resuelven las cosas, pero es difícil que el pueblo se haga escuchar pacíficamente. Y pues quería que miráramos eso, porque esas condiciones de vida no solo pasan en Rusia, pasan en Colombia y todavía. Quiero que ustedes lo miren todavía en sus barrios. Yo creo que en sus barrios también, ahorita por lo de la cuarentena, mucha gente que le tocó cerrar sus negocios, gente, vendedores ambulantes, les tocó salir a marchar a exigir que el gobierno les diera una renta básica, les diera algo, porque ¿cómo más hacen? Pero como resto, pues, no sé si ustedes vieron desalojos por allá en Ciudad Bolívar, en Altos de la Estancia, pues, les atacan a gente que vive en casas de lata, todo eso. Y la forma de resolver las cosas del gobierno, con violencia, no con condiciones sociales. Y pues eso pasó en Rusia. Entonces digamos que creo que miremos eso, que esas realidades, esas condiciones de vida pasan en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados. Y pues a veces no hay otra forma, no hay otra opción de recurrir a la violencia para hacerse sentir, escuchar y que cambie algo. Entonces pues yo creo que ya se fue ya casi la clase. Me va a tocar mostrarles un video. Creo que ya vimos que como los causantes de esa revolución rusa. Creo que no alcanzamos a ver los 3 videos, pero yo los dejo en el Google Classroom, ahí están todos en YouTube. Y antes de eso explicarles que en Rusia hubo 2 revoluciones.
Una en 1905, que es como la época del texto que les mostré, que la gente se alzó y se rebeló contra el zar. Y pues esa fue como decirlo, la base fundamental de la gran revolución que fue en octubre de 1917. No sé si alguien me quiera decir qué pasaba en el mundo en 1917. Esa pregunta creo que vale un 5. ¿Qué pasaba en el mundo en 1917 o antes? ¿Qué pasaba? Alguien que se acuerde. ¿Profe, puede repetir la pregunta? Es que no le escuché bien. Profe, los Estados Unidos le ¿Qué declararon pasaba en el a los mundo en imperios centrales. 1917? ¿Profe, me escucha? Más o menos. Casi, Los Estados casi. Unidos ¿Qué pasaba? los, los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales. Profe, en ese año, creo, si no estoy mal, fue la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Eso era. No. Perdón. Eso es lo que pasaba en el mundo en esa época. La Primera Guerra Mundial en 1917. Y empezó en 1914 y fue hasta 1917. Ese es el tema que creo que vamos a ver en la siguiente clase, pero para que nos ubiquemos un poco históricamente qué pasaba en el mundo en ese entonces. Y que pues Rusia no participó en la guerra, o sea, estaba metida en otra revolución. Esa época en el mundo fue muchas confrontaciones de guerras y pues, de conflictos a nivel mundial. Eso no fue solo en Europa, sino en el mundo. Entonces, un momentito, ya les comparto el video. Este video habla de lo que pasó en Rusia en 1917 y ese mes de octubre que es súper importante y que pues de pronto nos deja una enseñanza de qué podía pasar, qué puede pasar también en el mundo y todavía hoy. Entonces, voy a pasarlo y ustedes me dicen si se escucha. Se escucha. Vamos a culminar con el estudio de la Revolución Rusa y claro está, nos tenemos que ir directamente al mes de octubre, porque es el mes en el cual estalla la revolución, recordemos, en el año 1917. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se Señor. escucha. ¿Se escucha bien? Listo, pues ya lo puedes. Vamos a culminar con el estudio de la Revolución Rusa y claro está, nos tenemos que ir directamente al mes de octubre, porque es el mes en el cual estalla la revolución, recordemos, en el año 1917. En el video anterior hablamos de Trotsky, Lenin y Stalin, que regresan del exilio y van a tratar de organizar una revolución para desestabilizar al gobierno provisional y así poder hacer y aplicar las reformas propias de su partido. Trotsky entonces fue elegido presidente, Trotsky, el señor que vemos aquí, fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets. Ejecutivo de los Soviets. Recordemos aquellos que representaban a los obreros, al pueblo y a los campesinos. Y de esta forma, una vez que es elegido como presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets, va a empezar a preparar un golpe de Estado, de acuerdo, claro está, a la ideología bolchevique que manejaba él y sus amigos Lenin y Stalin. Lenin, por su parte, va a ser el encargado, si se quiere, de dirigir la insurrección. Las consignas bolcheviques fueron seguidas por miles de obreros y campesinos conocidos con el nombre de mujiks, campesinos y obreros pobres, que van a seguir estas ideas propias de los bolcheviques, de Lenin, Trotsky y por su parte también, claro está, Stalin. El 6 y 7 de noviembre de nuestro calendario, pero mejor dicho, el 25 de octubre ruso, y ahora sí pasemos a la siguiente imagen, se va a desatar la revolución. 25 de octubre de 1917, porque los bolcheviques van a tomar lo que vemos aquí, ni más ni menos que el Palacio de Invierno, residencia
antigua del zar. Ante esto, ante esta situación, viendo que los bolcheviques avanzaban y iban contra todo, Kerensky y sus ministros, que estaban en el gobierno provisional, van a huir. Y el Congreso de los Soviets, de esa forma, autoriza a los bolcheviques a organizar un consejo del pueblo. Entonces, los bolcheviques forman el famoso Consejo del Pueblo. Muy bien, hasta acá espero que les quede claro por qué esto sigue. Este Consejo del Pueblo estaba presidido por nuestro amigo, el señor Lenin. Inmediatamente el gobierno va a iniciar una serie de reformas de carácter socialista, como lo eran Lenin y sus amigos. ¿Y cuáles son estas reformas que van a implementar? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora les comento cuál es la siguiente imagen. Por ejemplo, van a suprimir las grandes propiedades, va a haber un control obrero en las fábricas, y también se va a permitir crear comités agrarios, es decir, se van a crear o se va a permitir la creación de comités agrarios. Recordemos que el gobierno provisional de Kerensky de corte burguesa, aquel que veíamos antes de la revolución, o mejor dicho, una vez que abdica Nicolás II, recordemos se forma este gobierno provisional, que luego va a estar dirigido por Kerensky, no hacía, digamos, no le daba muchos beneficios a los campesinos. Las reformas agrarias que querían implementar no eran muy propicias para el campesinado, por eso el campesinado estaba en contra, y por eso luego se quiere unir a la causa en contra de este gobierno provisional. Por ende, esta creación de comités agrarios, este control obrero en las fábricas y esta supresión, si se quiere, de las grandes propiedades, va, si se quiere, simpatizar con la ideología que estaba manteniendo el pueblo para aquel entonces. En julio de 1918, les cuento, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, y ahora les voy a explicar qué es esta imagen que vemos. Decíamos, en julio de 1918, es decir, meses después de que estalla esta revolución, se promulga una nueva constitución. Una nueva constitución. ¿Dónde? En Moscú, que desde marzo de 1918 pasó a ser la capital del país. Ahora bien, la cosa sigue, porque si bien parecía que todo estaba un poquito organizado, había estallado en Rusia una guerra civil. Y esta guerra civil tenía por un lado al Ejército Rojo, que estaba comandado por Trotsky, como vemos aquí la propaganda del Ejército Rojo, y por el otro lado el Ejército Blanco. El Ejército Blanco estaba formado por ex amigos del zar, claro, está, oficiales zaristas, cosacos, y además este Ejército Blanco contaba con el apoyo del exterior, que el Ejército Rojo no lo tenía. La guerra civil, les cuento que duró 3 años, de 1918 a 1921. En mayo de 1921, y ahora sí, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, Lenin organiza la NEP. Lenin, entonces, en mayo de 1921, organiza la NEP. ¿Qué es la NEP? La NEP es ni más ni menos que la nueva política económica que se implementó en Rusia, con la cual Lenin quería implementar un capitalismo de Estado que después diera paso al comunismo, es decir, pasar del capitalismo, se implementaría primero el capitalismo y luego se llegaría así al comunismo tan ansiado por el socialismo y propiamente por las ideas marxistas. Entonces, de a poquito se fueron haciendo reformas. Por ejemplo, las tierras fueron declaradas propiedad estatal, pero se dejó por su parte libertad a los municipios.
Por el momento entonces todo iba como Lenin y sus amigos querían. El 30 de diciembre, les cuento, de 1922, el 30 de diciembre del año 1922, se celebró el primer Congreso de los Soviets. Vamos a hacer un espacio aquí. El primer Congreso de los Soviets. ¿Y qué va a pasar aquí? Se decidió por unanimidad, les cuento, la constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahora vamos a hacer una aclaración. ¿Cuáles eran estas repúblicas socialistas soviéticas? Les cuento. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, así como también Transcaucasia, y las repúblicas de Asia Central. Las repúblicas de Asia Central. Entonces vemos cómo luego de la guerra civil se forma, mediante el primer Congreso de los Soviets, por unanimidad, la constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y las repúblicas de Asia Central. Una vez muerto Lenin, Stalin toma el poder y así la historia de Rusia volverá a dar un giro. Los invito a que sigan nuestros videos de historia y en caso que tengan alguna pregunta, con gusto se las responderemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Listo. ¿Se durmieron? Sí, señor. ¿Sí se durmieron? No, pues sí. No, profe, estaba súper interesante. Sí, bueno. ¿Los demás qué dicen? ¿Se durmieron? ¿Están despertándose? Antes. No, yo me refería que estaba muy bueno, es que no se me escuchó la otra palabra. Tranquila. Entonces, tomemos como en Muy bien la cuenta explicación. varias cositas, ¿no? Ten en cuenta lo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese va a ser clavísimo para entender la Segunda Guerra Mundial más adelante. Quiero rescatar un aspecto muy importante. ¿Rusia era capitalista o qué era? ¿Te acuerdas del capitalismo? Rusia era socialista. Muy bien. Entonces, lo contrario al capitalismo, ese capitalismo que todavía existe, que es el que está acá en el mundo, el planeta, creo que eso ya lo vimos con imperialismo, espero que se acuerden, y pues digamos, si no, pues refrescar un poquito de memoria. El capitalismo es ese modelo económico que básicamente es acumular ganancias, o sea, tener dinero por doquier, acumular riquezas y que pues la riqueza las acumulen unos pocos, no todos. Y pues para acumular riquezas pues toca explotar hasta el más último rincón de la tierra para sacar lo que petróleo, minerales, carbón, lo que sea, para vender y hacer dinero. Entonces Rusia, en ese entonces Lenin, ustedes busquen a Lenin, esa es clave también entenderlo, Vladimir Lenin es el que lideró esa revolución rusa. Y él dijo, nosotros vamos a ir en contra del capitalismo. Y él tiene un libro sobre eso. Aquí lo tengo. Un momentico. Es este libro, no sé si se ve, no creo que se vea. No. Tiene un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y él dice que el capitalismo es el que está... Bueno, no se vio, pero ahí les digo el título. Y en ese libro él básicamente expresa que el capitalismo es el que acaba el mundo y destruye las condiciones de vida de la gente. Entonces, la posición del capitalismo es el socialismo, o pues el comunismo, pero ese comunismo va después del socialismo. Y el comunismo y el socialismo nacen las ideas de un escritor
que se llamaba Carlos Marx. Por eso las ideas marxistas hace alusión a eso. Entonces, cuando escuchen el marxismo, ustedes van a entender que el poder va a ser para el proletario, para el trabajador. O sea, ellos son los que deben gobernar el mundo, ellos deben ser los que deben dirigir sus países y todo el planeta. O sea, básicamente el poder debe ser del proletario. Y esa es la lucha del socialismo y pues después del comunismo, de que el obrero sea el que sea dueño de su fábrica, sea el dueño de sus herramientas y no sea un esclavo del sistema capitalista. Pues ustedes escucharán hoy en día que el comunismo, que Venezuela es comunista, que Cuba es comunista, que Colombia se va a volver comunista y que todos se le van a entregar, le van a quitar las riquezas a la gente y van a meterlos en la pobreza y todo eso. Bueno, ideas que como que nos venden para que votemos por los mismos de siempre. Entonces, eso es clave que entendamos de lo que es, del motivo por el cual Rusia hace esa revolución. Es una revolución que busca cambiar básicamente ese modelo económico del capitalismo al socialismo, y esa es la lucha que va a generar, o sea, es una de las luchas más grandes que van a existir en el siglo pasado, lo que después se llamará la Guerra Fría, pero eso ya lo veremos después. Y básicamente era la lucha entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética contra Estados Unidos. Era la lucha entre el modelo comunista y el modelo socialista. Entonces, de ahí nace todo eso y pues me gustaría que reflexionáramos qué les pareció el video, qué entendieron, creen que esa revolución funcionó. ¿Qué creen? Antes de terminar la clase. No, pues profe, la verdad yo creo que fue muy, muy explícito, demasiado creo yo. Y la URSS, como usted decía al principio de la clase, era como se llamaba antes Rusia, Exacto. por lo que dice ahí, o sea, la Unión República Soviética Socialista. Entonces, y esa era la duda que yo tenía desde hace rato, entonces ese video como que me quitó la duda. Y sí, la verdad me gustó harto. Listo. Qué bueno que pues te haya servido y pues eso, es clave entender eso, porque por eso se llamaban, esas repúblicas son socialistas, o sea, y se vuelven, o sea, ese es el modelo que como que reina ahí, y pues después es otra historia, pero muchas de esas naciones se separaron después y pues generó una serie de conflictos, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué creen? ¿Que esa revolución tenía buenas intenciones o era solo el interés de unos pocos? No sé, ¿qué piensan? No sé. ¿Sí fue una No, revolución pues de yo verdad? pienso ¿Sí que cambió algo? ¿Ah? ¿Qué creen? Todas las ideas son buenas. Me gustaría que participaran de verdad, que hablaran, que comentaran lo que sienten y lo que pensaron del video, lo que entendieron, porque pues esa es la idea. La idea social es eso. Cada uno tiene su versión de la historia, cada uno construye sus ideas y pues eso es lo bonito, como que debatamos y nos escuchemos. No solo sea yo el que hable. Pues yo pienso que con No eso sé qué tienen que ya decir. como que cambian cosas, ¿no? Después de la guerra Como cuáles. cambiaría algo, ¿no? De la guerra que hubo entre el ejército rojo y el ejército blanco, ¿no? Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque el ejército rojo básicamente era de los obreros, de los proletarios, la gente campesina. Y el ejército blanco defendía los intereses del zar, o sea, el rey. Y pues está aliado con otros países. O sea, era muy difícil luchar contra ese ejército blanco. Pero pues el ejército rojo venció, se implantó el modelo socialista y pues generó una transformación social muy importante en Rusia, que pues después miraremos, eso se puede entrar en debate, eso es un debate, pero
pero digamos que a pesar de todo, o sea, el modelo socialista, gracias a ese modelo socialista, Rusia se volvió una potencia mundial que fue capaz de pelear a los Estados Unidos esa lucha económica y vecina que exigía derechos a tenerlos. Entonces, digamos que eso, no sé qué más quién quiera aportar algo, qué pensó, sintió, qué le pareció el video, o toca de Docracia. No sé, pronto Andrés, Edison, Jason, Dedocracia, Jonathan, ¿qué dedocracia, dicen? dedocracia. O Paula, Nicolás, no sé qué. Nicolás, ¿qué piensa? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué entendió? ¿Qué cree que pasó en Rusia? No sé. No, profe, yo creo que si no responden va a tocar ponerles la nota como si no hubieran venido ahí a la clase. Pienso yo, no sé. Sí, voy a dejarla más bajita. Pero bueno, sí, creo que va a ser eso. Antes de que terminen la clase, pues la actividad. Creo que ya está la actividad, no la he dicho. Lo que piensen. Entonces, la actividad es básicamente esto: elaborar un texto de una hojita, no muy largo, en el que ustedes respondan esa pregunta, que dice: ¿la Revolución Rusa mejoró las condiciones de vida de la población de ese país? Entonces, como que en un texto, la idea es que sea un texto que ustedes elaboren con sus ideas, no lo copien de internet, no hagan eso. Quiero escuchar, saber sus ideas y su opinión, eso es lo más importante. Yo no les voy a poner cero, ni les voy a decir, eso está mal, no. Lo que ustedes creen y lo que entendieron y lo que piensan. Eso es lo importante. La nota es lo de menos. Y van a responder otra pregunta. profe. Digamos que tiene que ser una buena respuesta también. No es de una hoja, pero pues tampoco sea de sí o no. La pregunta es: ¿consideras que en Colombia es necesaria una revolución como la que ocurrió en Rusia? Ustedes dirán sí, si es necesaria, no es necesaria, ¿por qué? Y si ustedes dicen que sí, ¿qué harían para que esa revolución triunfara? ¿Qué creen que deberían hacer para que si esa revolución debería existir, qué harían para que triunfe, para que funcione? Entonces, digamos que esa es la actividad. Pues de nuevo que las sugerencias en el Padlet, en la plataforma que yo ya les he explicado, para que pues me den sus sugerencias de la clase y miraremos qué más hacemos para que pues participen. Y pues lo mismo, pues suben la actividad al Google Classroom, la suben ahí, la idea es que lo envíen el jueves, digamos que ya estoy empezando a clases, el jueves que las actividades que me den, la mayoría pues me las envíen, si no pueden al Google Classroom, me la envíen al correo que está ahí. Y pues antes de terminar la clase, pues que por favor me coloquen en el chat sus nombres y pues ahí ya los tengo en cuenta para la asistencia y su participación y pues ahí ya sabrán mucho la nota de hoy. Entonces recuerden, la mitad de la nota es la participación y la asistencia, la otra mitad son las actividades. No sé si tienen alguna duda con la actividad o alguna sugerencia, opinión, comentario, reclamo. Para mí todo entendido, profe. Sí, listo. Videos que usted nos iba a mostrar los podemos encontrar en YouTube. Sí, busquen Revolución Rusa, busquen Educatina, es el canal. Pues es que yo les sugiero que ingresen a Google Classroom. Ahí está el video ya colgado, ahí están los 3 videos. Es para que lo revisen. Ah, listo, profe. Sí. Entonces, eso. Y pues, sí, ahí está todo, ya está subido el material, la actividad, solo faltaría subir la clase. Listo, Te profe. vas a subir este Entonces, video, ¿cierto? Y a Classroom. sí, a Classroom va a estar subido, en YouTube va a estar subido en la tarde, pues espero que se pase en la tarde, si no mañana también. Listo, profe. Y pues ahí está todo. Entonces no sé si alguien más quiere decir algo. Profe, déjeme ver la actividad. La dejé ahí como hacer, la dejé mucho tiempo. Ya. De todos modos, la actividad va a estar subida, pues aparece en
YouTube, en el Google Classroom, ahí está todo. Entonces, pues, ahí. ¿Listo? Bueno, entonces va a cerrar la clase. Entonces, pues, agradecerles por su participación, por estar acá, y pues espero que las próximas clases de verdad participen. Espero que la clase sea interesante y sea chévere, sus opiniones, sus ideas, no hay ideas equivocadas ni nada de eso. Entonces, pues, espero esa participación. No es por la nota, sino porque la clase se hace más chévere y me gusta escucharlas y escucharlas. Y pues, de verdad, que se pongan al día con las actividades, se corre el tiempo y pues después no quiero que diga, profe, que tengo que entrar a la actividad, y ahí sí no va a tener tiempo para revisarles en la última semana, sino que pues estoy dando todo este tiempo para que las entreguen. Entonces, pues, por favor, que se pongan al día. Y pues dar las gracias por estar aquí, pues desearles que tengan un buen día. Nos encontramos pues la otra semana, espero. Dios Y pues bendiga y un Dios abrazo. bendiga, un Gracias. abrazo. Y pues cuídense